Doctor Cándido Ramírez es doctor en Derecho y especialista en Relaciones Internacionales. Lo más importante hoy en la prensa, sobre todo en América Latina, que tiene consagrado el derecho a asilo, es esta situación con Ecuador, que además llevó a la ruptura innecesaria de relaciones diplomáticas fundamentales en la integración latinoamericana. ¿Cuál es su punto de vista? Es un tema que está en la palestra mundial porque consagra el derecho internacional, el derecho a asilo, y así lo ha ratificado la Convención de Viena, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, especialmente que se da el derecho a asilo importante para proteger los derechos humanos. Y es el hecho que ocurrió que nos llama poderosamente la atención cómo sucede esto en el Ecuador con el gobierno del presidente Noboa, que deciden penetrar, violar lo que establece el artículo 22.7 de la Convención de Derechos de Asilo, y porque ahí se establecen dos elementos fundamentales: uno, a la protección a las embajadas y a las seguridades de los embajadores. Entonces es un hecho bochornoso que deja muy mal el Ecuador. Y yo creo que en este sentido Venezuela ha sido respetuosa del derecho internacional, porque han sucedido eventos en Venezuela, como el caso del señor Leopoldo López, y él estaba procesado por delitos bajo una causa judicial. Y va a la embajada de España, y Venezuela no penetró a la embajada de España, por el contrario, respeta el derecho internacional. El caso reciente de los pertenecientes al partido del ingeniero Machado también van y se asilan en la embajada de Argentina, y Venezuela respeta. Dicen que la Iglesia Católica es la primera en establecer esto. Cuando en las catedrales entraban algunos que eran perseguidos, había una especie de respeto a eso, y que el asilo viene originado dentro de ese criterio, y ya con la cuestión moderna, la Convención de Viena de 1961 establece claramente esas inmunidades y privilegios, ¿no? Sí, porque la Convención de Viena que usted ha recitado establece dos elementos. Uno, que los estados están en las facultades de otorgar asilo o no otorgar. Y dos, si lo otorgan es bajo facultad propia, no tienen que dar explicación para proteger la persecución. El gobierno del Ecuador, la Cancillería del Ecuador ha dicho que se trata que este ex vicepresidente Jorge Blas estaba siendo juzgado por delitos, y por delitos aparte políticos. Pero si bien es cierto, la convención es clara y establece que tiene la posibilidad, en este caso, el Estado de México de otorgar el asilo. Yo cuando fui diplomático tuve dos experiencias, una en Moscú, que fue exitosa porque también respetaron el asilo de la Embajada de Venezuela, pero en México se asilaron 3 ciudadanos mexicanos y tuvimos que sacarlos porque eran delincuentes comunes. Entonces el asilo también está para proteger derechos fundamentales de los políticos y no para cuestiones comunes. Sí, porque el tema es de los que ejercen el tema de la administración pública dado por un cargo de elección popular político. Cuando salen de la investidura, mayormente son Sí, juzgados. ahí es el término político, sí. Entonces hay un tema político, y por eso se atiende a la Claro. protección de los derechos políticos ratificados en la Constitución. Entender un poco el tema de nuestra América, el Perú, que tiene la Constitución del Perú de 1963, la Constitución de Colombia de 1961 y la Constitución del Ecuador reciente, joven, del 2008, y que tiene una Corte Constitucional donde se ha manejado jurisprudencia constitucional para protección de los derechos humanos. Y yo creo que la Corte Constitucional de Colombia tiene que pronunciarse, porque esto es un hecho que deja muy mal parado la política internacional del Estado del Ecuador. Receptor. Pero es que cuando el Estado receptor también tiene un derecho que es importante, que es el salvoconducto, que lo da o no lo da, ¿no? Y en este caso creo que se precipitaron las dos cancillerías por falta de madurez. Me pareció que hubo no un buen manejo diplomático. Se hubiera podido negociar todo esto para no romper relaciones. Bueno, el ex vicepresidente viene procesado por unos temas de una supuesta corrupción. Él ya había estado privado de su libertad en una cárcel, y el tribunal le da una medida. Como el tribunal le da una medida, él acude a la Embajada de México en Quito para pedir el asilo político, como así está establecido en la normativa internacional. Y nosotros vimos ese bochornoso asalto, porque fue un secuestro del vicepresidente Jorge Blas, y fue raptado. Y al diplomático de México, el señor embajador, vimos que la policía lo detuvo y se lo llevó unos metros hacia allá. Entonces, yo creo que el derecho internacional permite arreglar estos asuntos, porque para eso está la normativa, y debemos detenernos en que esto no puede suceder, que tiene que
que tiene que quedar un punto como Ecuador hace este tipo de casos. Y recordemos que la persona que se refugió en la Embajada de Londres, en la Embajada de Ecuador, y Ecuador le prestó el asilo. Sí, fue famoso el asilo más largo que ha habido en la historia, junto con el de Ayala Indiana. Torre, que fue en Perú, en la Embajada de Colombia en Perú, y tuvieron que sacarlo, pero después de 10 años, y con gestiones de la Corte Internacional de Justicia, como está haciendo México ahora, una denuncia ante la Corte. Por cierto, hoy en la prensa nacional señala, y hay una declaración de la señora vicepresidenta, donde Venezuela está llevando toda la documentación para la defensa de la Guayana Esequiba. Muy interesante esto para nuestro país y sobre todo la función que está haciendo el Estado venezolano a través de la señora vicepresidenta y el alto mando jurídico que está apoyando. Vencía el laxo el 6 para presentar la defensa ante la Corte Nacional de Justicia. Y aunque Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Nacional de Justicia, porque está establecido en nuestra Constitución, Venezuela presenta la defensa. Vimos todos los materiales, las cajas con todos los volúmenes que muestran la prueba de que el territorio de nuestra Guayana Esequiba nos pertenece por Real Cédula Española, y ver que, bueno, el 17, digamos, de febrero de 1966, que se firma el acuerdo Convenio de Ginebra, que es el único elemento válido que tiene la República Bolivariana de Venezuela para defensa ante la Corte Nacional de Justicia. Sí, en eso todos los gobiernos de Venezuela, de derecha, de izquierda, siempre han sido puntuales en la defensa del Acuerdo de Ginebra y también la defensa del Esequibo. Sobre todo que, aunque no estemos participando en el juicio, es obligación de la Corte escuchar todos los argumentos y tener toda la investigación antes de proceder a una decisión. Sí, bueno, yo creo que nosotros tenemos bastante elemento histórico, jurídico, para que la Corte decida que ese territorio es nuestro y que nos pertenece. Ahora hay que ver las posturas de la alta majestad de la Corte Nacional de Justicia, los intereses, digamos, geopolíticos, el Estado profundo, los intereses económicos que están actuando y llevaron a que Guyana demandara en el 2018 ante la Corte Nacional de Justicia cuando había un mecanismo de conciliación y un mecanismo político para solucionar este conflicto, y no llegó tampoco a la solución. Efectivamente, vamos al corte recordando precisamente que fue el petróleo el disparador de todo este problema de judicializar el caso ante la Corte para Guyana, porque ahora la presentan como un país muy rico con ese petróleo, pero volveremos después de ese compromiso comercial.